distintas en cada sector. La verdad que esta es una convocatoria a todos los que estén dispuestos a pelear para rechazar que en lugar de, como decía Hugo, la reapertura de paritaria, el aumento de emergencia a los jubilados, nos quieran conformar con este bonito que ni siquiera va a valer 1.000 pesos o va a tener el poder de compra esos 1.000 pesos en diciembre cuando lo paguen que tiene hoy. Y finalmente salió esto. Un híbrido que es, en realidad, un bono no obligatorio, que lo que dice en el texto de este compromiso sin membretar, que no es nada, que no es ni una resolución, ni un decreto, ni una ley, lo dijo Marcos Peña así textualmente. Es un documento político. Esto es un documento político, es una declaración política, no es un decreto ni una orden, digamos, judicial, pero sí manifiesta el acuerdo de todos los que fueron hoy a este espacio de diálogo. ¿Es seguro que todos los empleados privados van a recibir por lo menos 2.000 pesos o depende de la voluntad de los empresarios? Depende de la mesa de negociación que se va a abrir en cada sector. Con esta especie de remedio homeopático que no le sirve a nadie, no soluciona nada, por eso la jornada va a ser el 4 de noviembre en todo el país, acá en la ciudad de Buenos Aires. Con respecto a los trabajadores del Estado, nosotros no queremos imponerle a ninguna jurisdicción estos condicionamientos. En caso del Estado Nacional, el Ministerio de Modernización está haciendo las evaluaciones correspondientes y a partir de eso resolverá. Que lo que surja de las negociaciones que encare cada gremio con cada cámara patronal va a ser un bono con una base de 2.000 pesos, lo cual en realidad significa que los gremios que ya iban a cobrar un bono de fin de año porque estaba previsto en sus paritarias, o los que ya habían empezado a negociar una recomposición para no reabrir las paritarias, lo van a cobrar. Los demás, no. Aspiro que esto se discuta en cada uno de los lugares donde se ha plasmado esta firma, porque de lo contrario ahí va a haber problemas. Las dos CTA, siendo organizaciones, instituciones de la democracia reconocidas legalmente, porque sabía de antemano el gobierno que nos íbamos a oponer, nos dejaba fuera. Si igual ganaban la votación. Este primer paso tiene que ser honesto. Tienen que abrir la billetera a los sectores empresarios y cumplir con lo que se ha pactado. Lo que es importante es lo que señala este acta, que se convoca a las partes a negociar con respecto a este bono de fin de año. Es un bono de referencia, bono que se da como referencia y base de 2.000 pesos. Esto convoca a las partes a que puedan plantear esto como un cierre del año 2016. Allí los empresarios, los grupos más importantes de empresarios del país suscribieron un acuerdo que plasmaron en la firma y se comprometieron a abrir esta negociación que tiene como referencia estos 2.000 pesos. ¿Cree que con este acuerdo la CGT agachó la cabeza? No, la CGT tiene sus tiempos y nosotros no vamos a analizar desde el punto de vista de la CGT. Analizamos desde el punto de vista de las dos CTA y de los movimientos sociales que estuvieron hoy acá, y para nosotros ese acuerdo no es un acuerdo que beneficia a los trabajadores. Hay mucha tela para cortar, por supuesto, con esto que va a suceder o que sucedería a fin de año. Y aquí tenemos una mesa de analistas, yo lo digo, ¿no? Mejor que yo, ellos, económicos, ¿no? Tenemos en este lado a Fabián Medina, del Frente Renovador, lo tenemos a Damián Dipache, economista, prepárense muchachos, Gabriel Solano, Partido Obrero, y el señor Martín Simonetta. Bueno, por empezar, ¿no? El tema que todo el mundo está pensando, todos los trabajadores, estamos allí expectantes. Este bono de 2.000 pesos, ¿sirve? ¿No sirve? ¿Ayuda? ¿Es un manto blanco para que no surjan otras cosas? Si lo miran, perdón. Sí, vamos a empezar así. Después, como se desbordan ustedes, no hay problema. Hagan lo que les parece. Si lo miramos directamente en el mes, digamos que es un número que podría darle una mano a la gente. Si lo distribuyen en el semestre son 300 pesos y no le sirve a nadie. Porque sería recomposición por afuera de la paritaria que se logró. El único que logró una paritaria más o menos acorde a los niveles de inflación es comercio, que entre los dos semestres juntó alrededor de 39%, por lo cual CAME, directamente con cornida a la cabeza, dijeron que no van a pagar el bono.
En el caso de Pache, No, ¿sirve? ¿Es beneficioso? ¿Es poner un freno antes de que se venga la hecatombe? ¿Simplemente es la salida del gobierno para evitar un paro de la CGT? Sí, yo lo que veo, Robertito, es que la realidad es que el sector empresario tampoco tuvo el mejor año. Vos fíjate que la producción industrial PYME, sobre todo el sector PYME, cayó 5,4%, las ventas minoristas un 6,8%, y ahí lo que ves es... Vos fíjate, el sector empresario sobre previsión de la inflación de este año, de acuerdo a la declaración oficial, era del 20-25%, terminó en un 40%, ¿no? Y claramente la actividad económica no fue la mejor. Ahora, respecto al trabajador, la pérdida del poder adquisitivo está en el orden del 7% en promedio, en algunos casos entre el 13 y hasta 15%, ¿no? Ahora, vos para que este bono lo puedas pagar, tenés que ver qué sector lo puede pagar y qué sector no lo puede pagar. ¿Cuándo se pagaría? Se pagaría obviamente a fin de año y obviamente a su fecha se tiene, porque a la gente también le importa eso, mucho la fecha. Diciembre. Se habla, a ver, la gente le preocupa por otras cosas, ustedes ya saben, estamos cerca de las fiestas, no va a ser antes de la fiesta, va a ser durante, la fiesta va a ser el día 25, va a ser el día 24, ¿se tiene fecha ya específica del día no, que porque se va a eso primero se hace sector por sector. Sí. Me imagino que... un promedio, ¿se anima a arriesgar un promedio? Sí, no, diciembre, fin de diciembre. Fines de diciembre. Fin de diciembre. Mira, creo que el bono no sirve para nada. Ahí estamos, directamente. Lisa llanamente me lo dice así. Te lo hago en fácil, mira. Está bien. Con una pérdida salarial de 10 puntos aproximadamente de promedio, sí, un trabajador que ganaba 15.000 pesos, que gana 15.000 pesos, en el año perdió, si uno tiene en cuenta el aguinaldo, casi 20.000 pesos. Con 2.000 pesos recupera solamente el 10%, o si lo veo de otro modo, perdió el 90% de eso. Si perdió más de un salario. Con lo cual el bono es una especie de maniobra para evitar un paro de la CGT. Lo dice de una manera despectiva, el bono este. No, que incluso hoy un diario dice, a partir de un informe de propio Triaca, sí, que el bono se pagaría en cuotas. Es decir, que ya no sería, digo, por tu pregunta, sí, 2.000 pesos en diciembre, sino que quizás se pueda hacer en 2 o en 3 cuotas. Te das cuenta que sector por sectores. Se trata de algo absolutamente... ¿Pero ya hay una certeza que eso va a ser así? Bueno, es lo que dijo Triaca. Triaca dijo, en la mesa de negociación, los sindicatos estuvieron de acuerdo en que se paguen cuotas. Ahora bien, el punto es por qué la CGT acepta esto. Porque si es claro que se pierde 10 puntos a partir de una paritaria a la baja, en el Estado ni siquiera está el compromiso de pagarlo aún, tampoco las provincias, ni siquiera los municipios. Quiere decir que es un golpe al salario muy importante. Y acá se decía que los empresarios no tuvieron un año bueno. Ahora, si la inflación es del 44-45%, quiere decir que los precios aumentaron en esa medida. Por lo tanto, los empresarios han tenido en muchos casos super beneficios. Se han quitado retenciones. En los empresarios del agro significó una super ganancia. Ahora acaba de decirse una cosa muy interesante, que es que va a aumentar en los próximos días las naftas un 7%. Sí, ese es un tema que vamos a tocar más adelante. Sí, sí. Que la paritaria que no se reabre para el trabajador, se reabre para las petroleras. O sea, las petroleras le reabrimos la paritaria. Bueno, y le damos un aumento a través del 7%. Por eso yo lo que decía es que hay que ver qué sectores. Por ejemplo, en el caso de las pymes, por ejemplo, el sector lácteo tuvo un año pésimo, ¿no? De hecho, Atilra hizo un acuerdo salarial del 20% y todavía del 22% y todavía no lo reabrió. ¿De acuerdo a qué sector se podrá pagar o no se podrá pagar? Bueno, vos me decís en el caso del sector del campo, agroindustria, la verdad que hubo una transferencia de ingreso importante, quizás esté en otra situación. Pero el trabajador no le consta, porque después vemos cada empresario. Pero lo que no puede pasar, y esto tienes que admitir lo que yo te voy a decir, es que el último eslabón de la cadena es el trabajador. El último. Entonces, no viene acá un empresario a decir, porque uno escuchó a Ratazzi hoy, también trabajamos 7 días, Fiat. Se habló en un momento que esto era realmente una medida para evitar ese paro que era inminente de la CGT, que era estirar o extender un poco. A ver, hacer el elástico, ¿no? Para hablar... La CGT no quiere hacer el paro, votó un paro para no hacer, pues eso no le puso fecha. Vamos con Simonetta. Y con un bono, ahora disimulan una pérdida salarial de más de 10 puntos. Es muy grave. ¿Simonetta? Sí, creo que el fantasma del fin de año lo tenemos presente todos los argentinos y este intento es una forma de tratar de desactivar las posibles tensiones que hay, ¿no? Lo cierto es que, como decía un famoso político, la inflación es el impuesto al pobre, ¿no? Y cuando hay inflación sabemos que los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera y esto evidentemente carcome el poder de compra y no hemos visto una política agresiva de reducción del nivel de inflación, ¿no? No hemos visto una política agresiva de reducción del nivel de gasto público y del déficit fiscal, por ejemplo. También otro punto que quería decir es que en la Argentina 4 de cada 10 trabajadores trabajan en la informalidad. O sea, todo esto que estamos discutiendo tiene que ver con los que trabajan en blanco. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo lo hablo desde el... No digo que yo represento a la gente, pero mucha gente del otro lado, a través de mi voz,
evidentemente se preguntará, bueno, siempre hablan de números, ¿no? A la gente se la marea con los números. A la gente hay que hablarle, digo yo, ¿no? En concreto. Se hablan de números, se hablan de cifras, pero concretamente no llegamos a ningún lado. ¿Cuál es realmente qué es lo que va a cobrar el trabajador a fin de año? Ustedes dicen que a fin de mes, a fin de diciembre será, son esos 2.000 pesos. Y después surge la otra duda, si se va a realizar, si esto va a pasar o no va a pasar. Porque en el medio pueden, bueno... Es que ahora, hasta ahora, Roberto, tenés, la verdad que son el 13% de los asalariados que cobrarían este bono. El resto tiene que acordarse sector por sector. Claro. Ahora, la pulseada, ¿sabés cómo se gana? La realidad es que entre la atención, capital y trabajo, el gobierno apostó a... Vamos a medir una reapertura de paritarias en relación a la inflación pasada, en relación a la inflación futura. Tuviste 2 meses de inflación muy bajo, 0,2% en agosto, 1,1% en septiembre, pero la realidad que es medio ficticia esa inflación porque no tenías el nuevo cuadro tarifario. En relación a esa inflación, el gobierno dice, bueno, el bono es de 2.000 pesos. Gana en relación a esto la pulseada del oficialismo, que dice, en realidad yo me voy a basar sobre la inflación futura, mi proyección es del 17%, no del 40% que ustedes están hablando. Lo que pasa... Quedó algo de Simonetta pendiente. Sí, coincido con esta situación, ¿no? Que el punto es que, digamos, y esto decíamos antes, que afecta simplemente a los que están en blanco y a una porción de los que están en blanco, y en realidad no todo esto es tapar, digamos, el sol con las manos, y no vamos a la solución del problema real, que es una solución rápida de la cuestión inflacionaria, que podría verse, si bien sabemos que la reducción de los niveles de inflación es un proceso lento, pero podría haber sido mucho más rápido, y las causas todavía de la inflación no se han tendido a eliminar, no a hacer desaparecer. Bien, me prendo a la última palabra que usted dijo, inflación. Sí. También se pregunta a la gente en la calle y todos nos preguntamos si el gobierno pudo manejar la inflación, porque se habla justamente ahora, en una época, hace unos meses atrás, era la protagonista, se hablaba de inflación, ahora se habla menos de inflación. Se habla menos de inflación. ¿Pudo finalmente el gobierno poner un parate a la inflación? No, la realidad es que vos tenés todavía una inercia inflacionaria y fíjate que Sturzenegger es medido y Pratgate no. Pratgate dice, bueno, ya le empezamos a ganar la batalla. Sturzenegger dice, bueno, espere que recién comenzó la batalla. ¿Y por qué? Porque la realidad es que el mes que viene vos tenés una inflación de por encima del 1,5%, que es la proyectada. Ellos quieren ir hacia una inflación del 17%. Un informe muy interesante, Roberto, de esta semana, de una consultora que le hace un relevamiento a 385 grandes empresas de Argentina. Dice, señores, ustedes gerentes de finanzas y de recursos humanos de las grandes empresas, ¿cuánto están proyectando de pauta salarial e inflación para el año que viene? 24% de pauta de inflación y 27 a 29% en el presupuesto de las grandes empresas. ¿Qué quiere decir? Que no están creyendo nuevamente que la inflación va a ser del 17%. Es un gran problema que tenemos en Argentina, que siempre la perspectiva del gobierno no coincide con la perspectiva del empresario. No, perdón, Simonetta está en la esquina. Medina, Simonetta, vamos aquí. Lo tenía en la mente, es verdad, acá en el oído. El tema es el siguiente, con la inflación arrancamos de 5 puntos, no arrancamos de 0 el año que viene, con la tarifa del gas que sube tanto en las 2 fases del año, y además tenemos la tarifa de luz que sube en enero, y tenemos el 1 de noviembre la suba de combustibles, como dijo Gabriel. Estamos hablando este año 40%, el año que viene alrededor del 25%, que lo podemos comprobar en los presupuestos nacionales y ciudad. El presupuesto de la ciudad, por ejemplo, tenés ingresos brutos que aumenta un 25%. Ingresos brutos es todo impuesto que se cobra aquel que lo vende por el precio de la venta. No podemos producir más de lo que se está produciendo porque se bajó el consumo. Entonces, si no vas a producir más y te suben 25%, la recaudación de ingresos brutos, es que la inflación es del 25%, declarada en la ciudad y también en Nación con los impuestos. Solano. Mira, el gobierno al principio impulsó la inflación, no la combatió, la impulsó conscientemente. Si vos haces una devaluación de la moneda como hizo el gobierno, inevitablemente va a producir una inflación, inevitablemente. ¿Y esa inflación qué significó? Por un lado, el trabajador perdió, eso lo saben todos los que nos están viendo, perdió su capacidad adquisitiva, compra menos con su salario, pero con la devaluación, quien exporta, quien paga salarios, un capitalista, ganó. Es decir, que no hubo un ajuste en el sentido clásico. Unos ganan, otros pierden. El pueblo perdió y quien exporta, quien paga salarios, el empresario, ganó. Ahora, ¿el gobierno qué hace? Está tomando deuda como nunca se vio. Hay un plan de endeudamiento serial, a una tasa de interés que es usuraria. Vos pensás que una buena parte de los países del mundo están pagando tasa de interés negativa. Y en Argentina se está pagando una tasa arriba de los 20 puntos. Por lo tanto, es interesante el tema salarial. Mira la comparación.
le dicen a los sindicatos, el año que viene 17%, porque esa va a ser la pauta inflacionaria. Y confórmense con un bono de 2.000 pesos, aunque hayan perdido 10 puntos. Ahora, ¿cuánto le damos a un banquero? 25 o 26% de tasa de interés. Es decir, que al banquero se le otorga un beneficio completamente superior al de un trabajador. Y por lo tanto hay otra vez una transferencia enorme de recursos del trabajador al capitalista. Entonces, ¿cuál es la idea? Esto no es un ajuste donde todo el mundo se ajusta un poquito el cinturón. Acá es una transferencia enorme de beneficios de la mayoría del país a una pequeña minoría que es la que siempre gobernó, la que se beneficia, y esto va a ir inevitablemente a una crisis porque está cayendo la producción. Los brotes verdes de Pratgate se secaron en el primer mes. Cae el cemento, cae la producción de acero, cae la producción de autos. Las inversiones no van a venir por un tema muy simple. Nadie va a invertir si ya hoy lo que está, la capacidad instalada de la industria está por debajo, digamos, de lo que existe. Por lo tanto, nadie va a poner una nueva máquina si no produce las máquinas que están. Entonces estamos en un cuadro recesivo muy importante y el gobierno tiene una inflación y una recesión y eso, insisto, lo paga el pueblo. Entonces, cuando hay una crisis, lo que hay que preguntarse siempre es quién la va a pagar. Esa es la pregunta inevitable. ¿Quién la va a pagar? Y hoy la están pagando con Macri y los trabajadores. Bien. Es así de claro. Simonetta. Y un punto que es importante decir que las cuentas del Estado son iguales que las cuentas de una familia o una empresa. Uno no puede gastar eternamente más de lo que gana. No, yo un mes puedo tarjetear, otro mes puedo tarjetear, pero en algún momento tengo que pagar eso. La diferencia es que el Estado puede emitir, puede imprimir billetes para pagar eso, ¿no? Y cuando el Estado imprime más billetes, el billete pierde valor. Y ahí está una de las fundamentales causas de la inflación. Hoy en día el Estado ha recuperado la capacidad de endeudarse, o sea, tiene tarjeta de crédito de vuelta, lo cual es un poco peligroso. Demasiado peligroso para lo que es este esquema. Porque puede haber un abuso, ¿no? En un contexto como, fíjate que, como el Martín, argentino. Bueno, otro de los puntos que vamos a tocar también es la baja del consumo, ¿no? Que ha sido bastante significativa en estos últimos meses, por lo que se sabe, depende de las estadísticas, pero otra de las cosas que a la gente le preocupa es el aumento de las naftas, que usted lo dijo antes de comenzar el debate, sí, ¿no? lógico. El aumento de la nafta que es el motor prácticamente de la industria. Y va a llevar a todo el resto de la economía por usarle los combustibles, obviamente. Yo te voy a hacer una por eso vas a tener un traslado. Con el tema, dame un segundito también. Te va a llevar un traslado al resto de los precios como consecuencia de la logística que no tenés sistema ferroviario acorde para suplantarlo, obviamente. En la Argentina... Vos tuviste 9 meses parada la economía porque no sabías cuál era el cuadro tarifario. De hecho, Macri va a ver a Xi Jinping, el presidente del Partido Comunista Chino, y le dice: Macri, a mí me interesan mucho las inversiones de represas, me interesa mucho energía renovable. ¿Cuál va a ser el cuadro tarifario? Mire, todavía no sé, lo voy a tener en octubre. Vos no tuviste el costo de la energía, no lo sabías. Ante esa situación, te vuelven a subir las naftas. En Argentina estamos pagando por sobre encima de toda la región en dólares. El costo de nuestro litro de nafta es superior al de toda la región. Es un costo directo que te va a la productividad y competitividad que tenemos nosotros para el saldo exportable. Los productos que nosotros le vendemos al exterior. Claramente esto genera, no solamente en el trabajador que tiene el auto, sino es una pérdida de productividad y competitividad en nuestra economía sostenida, Roberto. Y algo importante, a ver, por primera vez sabemos que se va a ajustar semestralmente esa tarifa, ¿no? de energía. Pero la realidad que ese ajuste de la energía tampoco se distribuye en forma equilibrada en el sector empresariado. O sea, hoy la pyme sigue pagando alto a pesar del nuevo cuadro tarifario y no es lo mismo que lo que tiene que pagar una gran empresa, ¿no? No, acá el tema es interesante. La audiencia tiene que saber que hoy una petrolera en Argentina tiene un subsidio enorme. Se le paga más caro el barril de petróleo en Argentina de lo que vale el mercado internacional. 25 dólares de subsidio. De 5 a 10 dólares de subsidio. No, 25. ¿Quién lo paga? Está de 45 y te garantizan 70. ¿Quién lo paga? Lo paga el consumidor. Esto es interesante porque Macri, cuando hizo campaña, dijo que quería terminar con los subsidios. Y sin embargo, quita un subsidio a un trabajador cuando va a subirse un colectivo, pero deja un subsidio gigantesco a las grandes petroleras, Chevron, YPF, Shell. A esas petroleras son subsidiadas por los consumidores. Cuando alguien va a poner nafta al auto, o como acá se decía, incluso cuando va a comprar una leche, porque eso recarga los costos generales de distribución del comercio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que terminar con esto. Esto aumenta la inflación. Y va a aumentar la inflación y por lo tanto, si se le agrega el esquema de dolarización que se anunció para las tarifas de nivel semestral, que no solamente va a aumentar el porcentaje anunciado, si aparte se devalúa, como está dolarizado, va a agregarse el aumento. Tenemos que terminar con este negocio, es clave, nacionalizando estos recursos naturales.
Porque de otro modo, el pueblo argentino está pagando un sobreprecio para que se lo lleven afuera las grandes petroleras. Es inadmisible que un pueblo que tiene 35% de pobreza esté subsidiando a grupos económicos tan fuertes como lo que yo antes nombré. Es totalmente inadmisible. Bueno, vamos con Simonetta, que está ahí tronándose los dedos por... Sí, viene el duro. Que motiva esta charla, Como ¿no? truena los dedos, dije, a ver con qué se viene, ¿no? Vamos. No, un dato fundamental que creo que todos lo sabemos es que el 70% del precio del litro de nafta son impuestos, además, ¿no? Argentina es uno de los países con el precio del litro de nafta más caro de América, por ejemplo, ¿no? Así que se podría reducir impuestos a la nafta, por ejemplo, y acá vemos que el aumento del impuesto, esto ni se toca, ¿no? El aumento del impuesto de la nafta como ningún impuesto, la reducción de ningún impuesto, ¿no? Y el argumento a favor de la suba de precios que se da desde el gobierno tiene que ver con el aumento del precio del dólar por un lado y el aumento del precio del petróleo, ¿no? Que estaba en 45 y llegó a 50, cuando el nivel del precio del petróleo a nivel global es bajísimo comparado con otras épocas que llegó casi a 150 por barril, ¿no? Así que creo que hay mucho para trabajar y hay muchos puntos claros y fáciles para tocar, ¿no? Para reducir el precio de la nafta. Otro de los puntos a tocar también son las prepagas. Entendamos algo, que es algo antes importante. que termine sí. el tema. A ver. La electricidad, el 50% de la electricidad se genera con gas. O sea, si subís los valores del gas, indefectiblemente te va a volver a subir en forma simultánea la luz. Es una también. cadena, sí. Entonces, vamos a seguir fomentando del 25 al 28%, con un déficit del 7%, y es imposible crecer un 3,5%. Este viernes son los está la mismos audiencia. datos del 2015 y tuvieron un dato validado por el gobierno actual de 2 puntos de crecimiento. Este viernes se hace la audiencia pública Sí. para el aumento de la electricidad. Bueno, yo estoy anotado, va a ir Bueno, la última vez partido. no tuvo gran quórum con la gente que... No, a la del gas fuimos. Sí, a la del gas, pero bueno. A mí me tocó hablar, estaba Anguren ahí, cuando expuse, Anguren anotaba en un cuadernito, nunca contestó nada de lo que se dijo. Ahora se va a reproducir exactamente el mismo esquema con la audiencia por la electricidad. Usted va a estar el viernes ahí. Sí, voy a estar ahí anotado, pero el punto es que es claro que el gobierno se tomó la decisión. Y va a haber otra vez, insisto, con un esquema de dolarización. Acá es muy correcto lo que se dijo. Hoy la generación eléctrica depende mucho del gas. Entonces esto va a ser un nuevo impacto inflacionario. Por eso yo dije de entrada, el gobierno promovió la inflación. Es falso cuando dicen somos víctimas de lo que pasó. Ellos la promueven con medidas económicas que inevitablemente generan un aumento de precios. Algunos se benefician, otros se perjudican. Son muy pocos los que se benefician. Pero son los grandes empresarios. Y son... Edenor, Edesur, Chevron, YPF. Vamos con Dipache. No, ¿querías hablar de prepagas o querías que continúe lo que estaba diciendo aquí Solar respecto a esto que va a suceder, ¿no? Con el tema de los impuestos, que el viernes es esta audiencia. Bueno, yo te digo, para mí, la realidad que el nuevo cuadro tarifario en materia de energía tendría que considerar, primero, cuál está la posibilidad, digamos, del poder adquisitivo del consumidor de poder pagarlo. Y segundo, me parece que el nivel de incidencia energético respecto del sistema empresario es diferente. Es decir, ¿cuál es el nivel de incidencia de energía en una empresa, por ejemplo, que fabrica cerámicas, un comercio que es una panadería? La realidad es que cada sector tiene un nivel de incidencia diferente. Entonces habría que diferenciarlo entre bajo, medio y alto, y que tenga un cuadro tarifario muy diferencial, pero sobre todo en el caso de las pymes, que no tienen las mismas economías de escala y no pueden distribuir el costo de la misma forma que las grandes empresas. Esto no pasó con el caso del gas y debería sí pasar por el caso de energía. Y voy a decir una mala palabra para el gobierno. La realidad es que las economías en vías de desarrollo, que en algún momento quieren ser desarrolladas y eliminar la pobreza, subsidian a sectores económicos claves y estratégicos de su economía para impulsar no solamente el empleo, sino la productividad y competitividad. No es una mala palabra subsidiar a ciertos sectores. Acá están subsidiendo. Yo decía. No, pero a los grandes grupos económicos, mientras hay despidos de obreros petroleros en Santa Cruz, en Chubut, en Neuquén. Tenés suspensiones durante toda la semana anunciada. Fiat anunció suspensiones. Dejemos, a ver, Simonetta. Sí, no, que digamos, el tema de las prepagas, y volviendo al tema de la salud, ¿no? Y podemos hablar de los colegios. O sea, se habla de un aumento importante en las prepagas y demás. A ver, un grupo familiar que yo conozco, ¿no? Gente, ustedes también todos conocemos, que han decidido ofertar por otro lugar con menos beneficios, pero recordemos que también las prepagas tienen sus recaudos, ¿no? Hasta cierta edad uno puede tener una prepaga porque después a la gente mayor, no digo que se le niega, pero se le hacen unos exámenes que finalmente la gente termina por desertar, etcétera, etcétera. Entonces, con las prepagas, ¿va a haber un aumento a fin de año con respecto a las prepagas o no? Y seguramente es un aumento que es un ajuste por inflación, no va a seguir el ritmo de la inflación más o menos, pero la inflación va dejando a mucha gente de lado, ¿no? Y lo que pasa en Argentina, que con este nivel de inflación hay que ser rico para ser clase media, paradójicamente.
¿no? Es un nivel, suena contradictorio, pero es verdad, ¿no? Entonces pensemos que un estudio de la consultora W dice que una familia, la mitad de los argentinos, de las familias argentinas, tiene un ingreso cercano a 12.000 pesos. La sumatoria de los ingresos de toda la familia. Un poco para ponernos en el lugar de la gente promedio, ¿no? A veces decimos, nosotros somos clase media, pero en realidad estamos un poquito más arriba, ¿no? Con lo cual los ingresos son muy bajos y vemos que no hay mucho margen para golpear al pobre. Acá la realidad, Martín, es que el aumento ya es del 42,6% para el caso de las prepagas. Ya es, Robertito. Claro. Ahora vamos a ver si puede aumentarse más. Y además eso se va acordando a través del Ministerio de Salud y, digamos, quien regula las tarifas de las prepagas. Ahora, claramente lo que le está pasando a las familias argentinas con la pérdida del poder adquisitivo es que o se bajan del plan o se baja de la prepaga de acuerdo al nivel salarial que tengan. O vuelve una obra social sindical. O vuelve una obra social sindical. Sí. Les voy a pedir 20 segundos a cada uno. 20 segundos, ¿eh? Usted que le encanta. 20 segundos a cada uno para que nos hagan un panorama a todos nosotros y a todos los que estamos aquí frente al televisor y detrás del televisor con respecto a lo que va a suceder de aquí a fin de año y sobre todo haciendo hincapié en el bono, ¿no? Este bono y las medidas del gobierno. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante con el bono. Asignaciones universales, jubilaciones y pensiones únicamente cobran 1.000 pesos. O sea, una asignación, 2 o 3 o 5 asignaciones universales que cobre esa familia cobra únicamente 1.000. Y aquel que es jubilado y pensionado cobra por una sola, ¿sí? Porque la idea es llevar la jubilación de 5.600 y darle hasta 6.600. Si vos cobrás 5.008, 5.009, no cobrás los 1.000. Cobrás el diferencial hasta 6.600. Entonces, y en el Estado no hay nada seguro todavía. Se hablaba de 15.000 para abajo, 2.000, y después ver cómo los iban a tocar. ¿Despache? Yo te voy a plantear otra mirada. La realidad es que las ventas minoristas comienzan a desacelerar su caída. Tienen 6,9%, pero en el mismo periodo del 2014, que pasó lo mismo, pase de tipo de cambio a precio, fue del 7,7%. Y caída de la inversión industrial también, yo creo que tocó un piso. Lo importante es ver cómo hacemos para que la producción en Argentina vuelva a generarse, las ventas vuelvan a subir, el consumo se vuelva a reactivar y de alguna manera no estemos discutiendo esta tensión capital y trabajo permanente. O sea, discutimos mezquindades en lugar de mejorar las condiciones salariales del trabajador. ¿Solá? Mira, te lo hago fácil. Hay que reabrir las paritarias. Usted es hombre de palabras concretas y va directo al punto. A ver. Mira, te lo hago muy fácil. A ver. Hay que reabrir las paritarias y recuperar lo que se perdió por inflación. Hay que establecer de inmediato un aumento de emergencia a los jubilados. No pueden vivir con lo que están ganando. Es imposible. Eso hay que hacerlo ya. Hay que eliminar el impuesto a la ganancia del salario. Porque, ojo, Macri lo prometió y para el año que viene se quiere elevar el piso solo el 17%. Va a pagar más gente que ahora en impuesto al salario. Ahora, esto requiere necesariamente una fuerza política que lo haga. Muy bien. Entonces yo voy a pasar mi chivo. Pase su chivo, vamos. El 19 de noviembre... ¿Cuánto dura? ¿20 segundos su chivo? Bueno, porque... El 19 de noviembre, el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, vamos a la cancha de Atlanta. Bien. Entonces convocamos a todos los trabajadores, los jóvenes a venir. Va a ser un acto multitudinario en la cancha de Atlanta, juntar más de 25.000 personas, porque queremos formar una alternativa política que pelee por eso. Los que gobernaban ahora y los que gobiernan antes nos están llevando a esta situación de, como acá se dijo, familias enteras que viven con menos de 12.000 pesos. Bien. Eso requiere una salida política, no exclusivamente de medidas económicas aisladas. Bien, vamos con Simonetta, a ver, cierra usted. Cerramos. Después de tronarse los dedos y demás, a ver, uno está acá el englobe, con todas las endorfinas, adrenalina y demás, ¿no? Y eso que estamos casi todos de acuerdo. El punto que quería destacar es que si Venís no Atlanta. Vamos todos a Atlanta. Si no terminamos con la inflación, Argentina está como el perro que se muerde la cola, ¿no? Estamos siempre en lo mismo y no logramos tener una solución. Por eso es tan importante cortar este círculo vicioso, esta droga adictiva que es la inflación, para poder empezar a pensar en crecimiento, en largo plazo, en inversiones y salir del subdesarrollo y pasar al desarrollo. Muy bien. Aquí los tenemos Fabián Medina, Damián Dipache, Gabriel Solano y Martín Simonetta. Bueno, ya los escuchó. Cada uno de ellos tiene sus opiniones y sus versiones. ¿Y por qué no?